Para revisar el tema de hoy, que es estadística básica, vamos a retomar algunas de las definiciones que ya vimos y vamos a introducir nuevos temas que son unos cuantos muy sencillos, muy básicos y que espero que puedan ayudarnos. Ok. Aquí tienen programas de conexión. De todas formas, esto se va a subir a YouTube para que tengan el respaldo de este video. Voy a poner en silencio a toda la gente para que puedan escuchar con un poco más de claridad. En cuanto a términos de estadística básica, bueno, los conceptos básicos, la estadística estudia la variación y la incertidumbre. Ya hemos hablado de lo que es variación e incertidumbre. Ya también sabemos que la probabilidad es la rama de las matemáticas ligada a la estadística y a su vez es el nombre de la medida de incertidumbre, que la probabilidad está entre 0 y 1. La variación se refiere a un mismo proceso o suceso que puede ocurrir o resultar de distintas maneras. Como un ejemplo, tenemos nuestros experimentos aleatorios que nos dan variables aleatorias. Y la incertidumbre se refiere también a la falta de conocimiento sobre un suceso, ¿sí? Al azar. Los elementos que yo les quería compartir en esta sesión son estas medidas estadísticas. Cuando estamos estudiando o analizando datos, hay muchas formas de procesar la información. A veces es bueno que la información esté clasificada en categorías, en colores, esos serían datos de tipo discreto o nominal, o en grados de complejidad, complejidad baja, alta, media. Esos serían datos ordinales de tipo discreto también. O podemos tener mediciones de estatura, etc. Cuando nosotros tenemos, en particular, el caso de datos continuos, mediciones de estatura, de temperatura, que sería peso, velocidad. Cuando son datos continuos, nosotros podemos aplicar este tipo de ejercicio de resumen de información. ¿A qué voy? Que en vez de tener toda la base de datos y tener que consultar toda la base de datos cada vez que se nos pide información al respecto, podemos jugar con nuestros datos de cierta forma, hacer ciertas operaciones y sacar valores nuevos. Un valor que me represente a mis datos. O sea, si yo, por ejemplo, les pidiera a ustedes que me dijeran una edad que fuera muy cercana a la edad de todo el grupo del salón, ustedes me dirían una edad por lo general, yo creo entre 17 y 21. Si yo salgo al tianguis de Jesús María, entre toda esa gente, y digo lo mismo, oye, dame una edad en la cual esté más o menos la mayoría de la gente que está aquí en el tianguis, pues va a ser muy diferente o muy difícil porque ahí hay gente con mayor y menor rango de edad, ¿sí? Porque al menos acá en la escuela hay una especie de restricción en la cual pues te piden un grado de estudios que se completa a cierta edad y que por lo general la mayoría de las personas van de secundaria a preparatoria o a bachillerato y esa es como una especie de limitación en cuanto a la edad. En la calle, en el tianguis, pues no hay esa limitación de edad. Cualquier persona puede ir al tianguis. Entonces, cuando yo quiero hacer un resumen de información, hay muchas otras cosas que pasan con los datos que me pueden ayudar a entender el resumen de esa información. Entonces, en vez de ir preguntándole la edad a todos los salones y siempre traer toda la lista con todas las edades de cada salón, o en vez de estar preguntando todas las edades a la gente del tianguis y andar con esa lista para todos lados, yo puedo calcular ciertas estimaciones. Se les llaman estimaciones o estimadores, y hay varios y puede haber muchos ejemplos. En este caso vamos a ver solamente 4. El primero de ellos es el promedio, ¿sí? Que también se conoce como el valor central esperado. No sé si de ustedes
¿Alguien ya ha calculado un promedio antes? Puede ponerlo en el chat. Si ya han calculado un promedio, pongan sí. En el chat. Ok, no veo que nadie haya calculado, nada más una persona. ¿Cómo calculamos un promedio? Aquí hay una fórmula matemática para ello, para calcular el promedio, pero la idea central de esto la vamos a hacer. A ver. Es en una pizarra blanca. Sí, un promedio. Ahí. Esto va a estar difícil de escribir, déjenme intentar escribir. Promedio. Promedio. ¿Ok? Entonces, para calcular un promedio, yo lo que tengo que saber es, pues, mis datos, ¿no? Digamos, por ejemplo, que tengamos las edades. Una edad, 21, 17, 20. Digamos que nada más tenemos 3 edades, de 3 personas. Y yo quiero calcular el promedio de la edad de ese conjunto de personas. La operación matemática que está marcada acá en la presentación es lo que se conoce como una sumatoria. Este valor, este símbolo griego, S mayúscula, es una sumatoria. Y significa que voy a sumar todos los subíndices desde i igual a 1 hasta n de la x sub i. X y es cada uno de los valores y n pues es el tamaño de conjunto de datos, ¿sí? Y una vez que sumo todos esos datos, lo divido entre la cantidad de datos. Si yo regresara a mi whiteboard, no sé si se borró. Creo que sí se borró. Ah, no, ahí quedó. Yo tengo 3 datos. 1, 2, 3. Entonces mi n es igual a 3. Y mi xi, mi x subíndice, va a ser pues el primer valor, x1, igual a 21. X2 es el siguiente valor, 17. Y X3 va a ser 20. Para yo hacer la fórmula esta de la sumatoria, tendría que primero sumar las XIs, todas, desde 1 hasta n es igual a 3, o sea, sería X1 más X2 más X3. Esto es 21 más 17 más 20. Ahora, de ese 21, 17 y 20, el resultado que me da son 2, 4, 58. Y este sería como el valor de la sumatoria que yo tengo en el cociente. Pero para sacar el promedio, tendría que dividir esa sumatoria entre n. ¿Qué significa esa sumatoria entre n? N es la cantidad de valores, entonces tendría 58 entre 3. Y ese ya es un valor de resultado, o podemos hacer la operación aritmética de 58 entre 3. Nos da 19.3. 19.3. ¿Sí? Entonces, este ya es el promedio que por lo general se escribe como X barra, o sea, X con una rayita arriba, y así se calcula un promedio. ¿Cuántos números puedo calcular para un promedio? Los que me den.
Si son 10, si son 100, si son 50, la idea es sumar cada uno de esos valores y dividirlo en entre la cantidad de valores que componen esa suma. ¿Ah? Esa es la primera opción de calcular un promedio o media. Luego hay otra forma de resumir información que tiene que ver con el orden de los datos que yo estoy calculando. ¿Sí? Este estimador se llama mediana. Y la mediana se calcula ordenando los datos de menor a mayor y tomando el punto o el valor que parte mi conjunto de información en dos subconjuntos de igual tamaño. ¿Sí? O sea, todo esto, ¿a qué se reduce? A que es el valor central al ordenar los datos. O sea, que si me dan un conjunto de datos, voy a rayar este que está aquí. Si me dan un conjunto de datos como este que es 1, 10, 8, 6, 8, 7, 4, y quisiera calcular la mediana, yo primero tendría que ordenarlos. ¿Cuál es el menor? Pues el 1. Y ahí está anotado, 1. Luego el 4. Lo noto. Luego el 6. Ahí está. Luego el 7. Ahí está. Luego está el 8, está dos veces. 1, 2. Y por último me quedó el 10. Entonces ya tengo todos mis valores ordenados de menor a mayor. Y tengo que encontrar cuál es el valor que me parte mi conjunto de datos en dos subconjuntos de igual tamaño. ¿Sí? Entonces, si este fuera un conjunto de datos, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos en total. Entonces, si yo cuento 3 datos para un lado y 3 datos para el otro, mi valor central, o el que divide ese conjunto en dos subconjuntos con la misma cantidad de datos, sería el 7. Entonces, así se calcula la mediana, que es ordenar todos tus valores, y el dato central es el que divide a tu conjunto en dos partes iguales, y ese sería la mediana. Esto sucede exactamente en un dato cuando tenemos una cantidad impar de elementos, ¿sí? Si yo tengo 3 elementos, pues el segundo elemento divide al conjunto en dos partes, uno para un lado, uno para el otro y el 2 en medio. Si yo tengo 17 elementos, 8 de un lado, 8 del otro, son 16, y el noveno elemento es el que parte toda la mitad. Y así podría, con todos los impares, tener una mitad de un lado, otra mitad del otro y un elemento central. Ahora, cuando son pares, ¿qué sucede? Ahí vamos a tener el caso de que, por ejemplo, en este conjunto de hasta mero abajo, yo tengo una cantidad par de información y para ello yo voy a tener el 1, primero ordenar, recuerden, siempre ordenamos, luego el 3, el 1, y luego sigue el 3, y luego sigue este 4, después del 4, ¿cuál sigue? El 6, después el 7, luego el 8, otra 8, y por último el 10. Si se fijan, aquí no hay un solo valor único que esté en el centro de la cantidad de datos que estamos contando, ordenando. Hay dos. Si se fijan, estos son 3 de un lado, 3 del otro, y nos quedan 2 datos en medio. En el caso de que tengamos un conjunto de elementos par, como es esta situación, los 2 elementos que están en medio se tienen que promediar
y ese sería nuestra mediana en este caso. No sé si hay alguna duda en el cálculo de la mediana. Vamos a hacer una pequeña relación entre promedio y mediana. Para que vean que estos cálculos nos dan cosas diferentes. Entonces, yo tengo un conjunto de datos. Voy a poner aquí datos 2. Y, por ejemplo, si yo tengo, digamos, 4, 8, 9, o vamos a poner, ¿qué sería bien? Poner la edad de la gente del salón y luego me invento las edades de gente en el tianguis. De los participantes que están aquí en el chat pueden poner sus edades en el chat y yo las voy capturando para ponerlas en mi conjunto de datos. Entonces, a ver si pueden ir anotando. Ok, ya anoté 3, otras 2 más. Son 1, 2, 3, 18, 1, 2, 3, 17. Son 6 que van anotando ahorita. Otro. 3. ¿Alguien más? Tengo la edad de Alejandro, de Nadia, de Valeria, de Alondra, de Maite, de Alan. Ahora tengo la de Raúl. Y Dulce. Y Gilberto. Ok, bueno, vamos a cortar ahí con esa edad, la de Gilberto. Y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. ¿Sí? Si yo quiero calcular el promedio, yo tendría que sumar cada uno de ellos, sumarlos. Más 17, más 18, más 18. Y luego, esta es, la voy a poner aquí arriba. O bueno, ahí, la voy a poner. Suma. Elementos. ¿Cuántos elementos dijimos que eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. 9. Entonces, el promedio es la suma de todos los elementos entre la cantidad de elementos, que sería 9. Y el promedio de edad es 17.555. Ahí lo dejamos. Ese es el promedio de la edad. Ahora, si yo quisiera calcular, voy a sombrear del mismo color. Aquí están mis datos. Y los sombreo primero. Ahí. Estos los voy a sombrear. Luego, si quiero calcular la mediana, para la mediana, ¿qué tengo que hacer? Ordenarlos de menor a mayor primero. Entonces, ¿cuál es el dato menor? Mediana. Primero, datos ordenados. ¿Sí? El menor sería el 17. Pero lo tengo 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, tengo que anotar 4 veces el 17. ¿Ok? Ya está anotado 1, 2, 3, 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y luego tenemos el 18. El 18 está 1, 2, 3, 4, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Mi mediana es, una vez que ya están ordenados los datos, el dato que está a la mitad y que parte en dos conjuntos iguales.
Entonces, si yo separo 4 para un lado, 4 para el otro, y el dato que queda justo en el centro, esa es mi mediana. A ver, si se fijan, es la misma, son los mismos datos, ¿sí? Son exactamente los mismos datos. Le apliqué 2 procesos diferentes y me dieron 2 resultados diferentes. Entonces, si se fijan, para ese conjunto de datos, el promedio es 17.5 y la mediana es 18. Sí se parecen, ¿verdad? Están cerquita. El 17.5 y el 18 están cerquita. ¿Qué pasaría si yo a este conjunto de datos le agrego mi edad? ¿Sí? Entonces, yo ya tengo datos 2, los voy a poner de otro color. Y la suma va a ser diferente porque va a ser van a ser todos estos. Ahora, en lugar de 9, tengo 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Y mi promedio, pues va a ser la suma, que me dio 195 en este caso, entre la cantidad de elementos, y mi nuevo promedio es 19.5. ¿Qué pasaría con la mediana en el nuevo conjunto de datos? Primero, ordeno mis datos. Y tendría el más chico, 17, 4 veces, 2, 3, 4. Luego, ¿qué sigue el 18? El 18 está 1, 2, 3, 4, 5 veces, entonces lo pongo 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y 37, que es mi edad. Ahora, esta es una cantidad par de elementos. Entonces yo tendría que dividir 1, 2, 3, 4 de un lado. 1, 2, 3, 4 del otro. Y de los que están en el centro, yo tendría que sacar el promedio, ¿sí? ¿Cuál sería el promedio? Pues 18 más 18, todo eso entre 2. Le tengo que poner un paréntesis. 18 más 18, todo eso entre 2. Y el resultado me vuelve a dar 18. Ahí está. Para el conjunto de datos naranja, voy a poner aquí, para el conjunto de datos verdes, mi mediana fue 18 y mi promedio 17.56. Para el otro conjunto, lo voy a poner en otro colorcito aquí de fondo. Verde. Y la mediana de mi conjunto naranja fue 18. ¿Ok? Entonces, si se fijan, el conjunto verde, de sombreado verde, ay, le cambié el sombreado, ya no sé cuál es. El conjunto del sombreado verde tiene promedio 17.5 y mediana 18. El conjunto del sombreado naranja tiene promedio 19.5 y mediana 18. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conjuntos de datos? En que yo le agregué una edad y que esa edad es claramente muy diferente a las otras edades, ¿sí? Esto es algo que es importante revisar, notar, que cuando estamos calculando promedio, ¿sí? Cuando estamos calculando promedios y hay un dato muy extremo, como en este caso el 37, que es el doble de los valores que están ahí, de cualquiera de esos valores, ese promedio tiende a moverse hacia el valor extremo, ¿sí? Si se fijan, de pasar de 17.5 se movió a 19.5, aumentó el promedio de edad en 2 años casi.
Sin embargo, la mediana no se modificó. ¿Por qué? Porque quedó en 18, ya que los datos centrales de mi conjunto de datos se permanecen muy similares. Ajá. Entonces, bueno, hoy vamos a ver estos dos ejemplos, porque ya está cerrando la sesión. Y voy a subir ejercicios de cálculos de promedio y de mediana y que hagan ustedes comparaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda con los cálculos antes de cerrar la sesión? ¿Va? Si no hay dudas, cierro la sesión, subo la grabación y en la tarde-noche vemos los ejercicios, agrego los ejercicios para que los practiquen y cualquier duda pueden contactar en la plataforma en Google Classroom. Recuerden que ahí se toma la asistencia y nos vemos mañana. ¿Ok?